analizamos cuántos fueron los ingresos, los egresos, las ganancias. Eso viene siendo el sistema. Alguien ingresó. Deja. Eso que vimos entonces anteriormente, de todo ese proceso que en las empresas, cuando uno constituye una empresa, debe enseguida, o la obligación que nace, es llevar su contabilidad. ¿Por qué? Porque eso me lo exige el gobierno como tal. Que yo lleve contabilidad. Entonces, ¿y cuál es la contabilidad? Todo ese proceso de llevar en el día a día las operaciones contables, las operaciones económicas de mi negocio, para saber cómo se comporta el negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todas las empresas debe haber, por lo menos, si no hay un contador de planta o no hay un auxiliar contable de planta, cuando las empresas son pequeñas, tienen entonces un contador externo que de pronto van 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, o le mandan la información y ellos se encargan de procesarla. Eso por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las empresas tienen las áreas de contabilidad y van a generar los estados financieros. Entonces, eso es lo que vamos a ver, lo que son los estados financieros y el análisis. Normalmente los estados financieros, ¿quién los hace? Como les digo, el área contable. La idea de esta materia, como el perfil de ustedes, es que son administradores y no van a hacer como tal los estados financieros, porque lo va a hacer el contador, pero sí es que tengan conocimiento de lo mínimo que debe hacer o lo que debe tener un estado financiero, y tener la capacidad de leerlo y de interpretarlo. Eso es lo importante. Entonces, listo. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros también son denominados estados contables, o informes financieros, o cuentas anuales. Como su nombre lo dice, son un informe. ¿Qué es un informe? Como cuando usted, por eso le dice, yo necesito que me den un informe de cómo van ustedes. Yo necesito un informe, ¿sí? Una información que se da. Informe que se utiliza en las instituciones. ¿Para qué? Para presentar la información económica, la situación económica y financiera que experimenta la empresa de una fecha o un periodo determinado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Palabras más, palabras menos. Un estado financiero es un estado contable, un informe que me presenta cómo está la institución económica y financieramente. Es como yo preguntarle hoy a cualquiera de ustedes, señor Aldo, ¿cómo está su informe ahora mismo? ¿Cómo está tu situación financiera? Entonces, cualquiera puede decir, hombre, profe, mi situación financiera ahora está muy bien, yo tengo 2 casas a mi nombre, yo tengo unos buenos ingresos. O como también algunos dirán, profe, mi situación financiera está bastante crítica, mis gastos son más elevados que mis ingresos, solamente tengo los ingresos de jóvenes en acción, no hago más nada, tengo que ayudar a mi familia. Entonces, esa es la situación financiera. Tengo muchas deudas, compré una moto y la debo y no la he pagado. Eso viene siendo una situación financiera de una persona. Así igual como una empresa. Entonces, esta información, ¿para quién es útil? Para tomar decisiones de la gerencia, los gestores, los accionistas, los acreedores o propietarios. La mayoría de los informes constituyen un producto final de la contabilidad. Son elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, o normas contables o normas de información financiera. Entonces, en contabilidad existen unas normas contables o de información financiera, las que le dicen a todos los contadores del país que existen unos principios que deben seguir para aplicar la contabilidad. ¿Cómo así? Es decir, si yo voy a aplicar la contabilidad, debo cumplir unos principios. ¿Para qué? Para que sea de manera uniforme, que no sea que un contador interpretó la contabilidad de una manera diferente y la va a llevar diferente, porque toda la situación, la información que va a presentar al final del ejercicio no va a ser la que va a ser valedera. La contabilidad es llevada adelante generalmente por contadores públicos, que en la mayoría de los países del mundo deben
estar en organismos públicos o privados para poder ejercer la profesión. Importante que ustedes conozcan, los contadores públicos tenemos unas tarjetas profesionales. Estas tarjetas profesionales se expiden aquí en Colombia. Después que uno termina la contabilidad o con la contaduría, debe sacar esa tarjeta profesional. Para sacar esa tarjeta profesional debe tener 6, si no estoy mal, 1 año de experiencia en el área contable para que le den esa tarjeta profesional. Muchos contadores a veces se gradúan y no la sacan porque a lo mejor se desempeñan en algo diferente o no se van a dedicar a ejercer la profesión como tal. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, no duden en hacerlo. Los estados financieros son una fuente más importante que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que están. ¿Cuáles son los tipos de estado financiero? Y más o menos les voy a ir diciendo las preguntas que vamos a ir sacando, o más o menos las preguntas que podemos ir preguntándole en el examen. El primero es estado de situación patrimonial, que también se llama balance general, también denominado estado de situación financiera o balance de situación, más conocido como balance general, sino que ahora internacionalmente te le está dando el nombre estado de situación patrimonial. Ahora vamos a ver por qué le damos ese nombre. Pero si ustedes le dicen el balance general, es el mismo. El segundo, estado de resultados, también denominado estado de pérdidas y ganancias, también se llama el PIG, abreviatura, pérdidas y ganancias, o cuentas de pérdidas y ganancias. Por estado de evolución del patrimonio y estado de flujo efectivo. Entonces vamos a empezar. ¿Para qué sirven los estados financieros? Ya sabemos que existen estos son los básicos que vamos a ver pues el día de hoy. ¿Para qué sirven los estados financieros? Los estados financieros se presentan acompañados de notas que aclaran los puntos de interés por motivos técnicos o prácticos que no son reflejados en el cuerpo principal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Y vamos a ir haciendo el ejercicio enseguida. Vamos a ir viendo un estado financiero con unas notas. ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo presento un estado financiero, en la parte inferior presento unas notas. ¿Cómo así unas notas? Unas aclaraciones. ¿Por qué? Porque cuando vemos un estado financiero, vamos a verlo aquí, vamos a bajarlo aquí, un estado financiero, mire cómo se presenta. Cuando ustedes ven un estado financiero de cualquier empresa, por ejemplo, miren este. Estado de situación financiera de la empresa que vemos aquí. Esto es un estado financiero, estado de situación financiera de la empresa. De un año, 2019, 2018. Y entonces, ¿qué me dice? Así es como se presenta un estado financiero. Activos, pasivos y patrimonio. Este es el estado de situación financiera. Pero en la parte inferior normalmente se presenta así, pero cuando yo lo presento como contador a las empresas, en la parte inferior le tengo que hacer unas notas. ¿Qué son unas notas? Donde yo aclaro. Por ejemplo, aquí me dice que efectivo y en efectivo hay 87 millones. Entonces yo tengo que aclarar con unas notas para ampliar esa información. Por ejemplo, que ese efectivo lo tengo en una caja fuerte o este efectivo X cosas. Entonces todo eso lo tengo que incluir para ampliar dicha información. Si yo, cómo son esas cuentas por cobrar, entonces yo puedo aclarar cómo está conformada esas cuentas por cobrar y cada una de las cuentas las aclaro con unas notas. Los estados, continuando acá entonces, los estados financieros son las bases para otros informes. Es decir, cuando una empresa quiere saber
unos indicadores financieros, cómo está su rentabilidad, su solvencia, su liquidez, el valor en bolsa y otros parámetros son fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una institución. Esto que mencionamos aquí son unos indicadores financieros, como unos cálculos que uno hace después que hace los estados financieros. Habitualmente, cuando se habla de estados financieros, se sobreentiende que son referidos a una situación actual o pasada, aunque también es posible formular estados financieros proyectados. Así, puede haber un estado de situación proyectado, un estado de resultados proyectados o un estado de flujo proyectado. Entonces, normalmente, ¿se acuerdan que cuando la contabilidad, con qué información se hace? Una pregunta ahí clave. La información o los estados financieros se hacen cuando. ¿Cuándo hacemos los estados financieros normalmente? ¿Quién me dice o quién se acuerda de pronto de lo que hablamos en las clases pasadas? ¿Cuándo hacen los estados financieros? ¿Quién? Se hacen cuando uno, por ejemplo, o sea, uno los busca, por ejemplo, yo, Uh-huh. supongamos, se buscan cuando uno va a invertir o cuando va a comprar algo en alguna empresa o prestar también para saber qué tan rentable es prestar, porque no sabemos si de pronto nos pueda pagar la empresa o al momento de invertir, si vamos a ganar o a tener ganancias, pues al momento de invertir y cuánto tiempo podría ganar, en cuánto tiempo podría ganar el dinero que invertí, supongo. Exacto. Entonces, ahí es muy importante para qué se hacen esos estados financieros. Pero también las empresas, las empresas por lo general, el periodo fiscal de una empresa va de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, ahora con los sistemas contables, que los llevamos la información al día a día, estos sistemas contables pueden generar, si yo tengo la información ahí al día, me puede generar enseguida los estados financieros. Sin embargo, no todos llevan sistemas contables y de pronto la información no la lleva a tiempo y entonces le exigen a la empresa que como mínimo tiene que hacer un estado financiero al final que termina el año. Entonces, los estados financieros, se terminó el año y en enero ustedes ven que digamos, para los contadores es la época más pesada. ¿Por qué? Porque están consolidando toda la información y tienen que presentar información a la DIAN y esta información a la DIAN, ¿de dónde parte? De los estados financieros que hagan de todo el año. Entonces, prácticamente lo hacemos en enero. Y también, como dice la compañera, si yo voy a un banco, me exigen estados financieros. ¿Para qué? Para saber si yo tengo la capacidad de pagar ese crédito que voy a hacer. La característica que deben tener los estados financieros. Los estados financieros, ¿cuáles son las características que deben tener? Pertinencia, es decir, confiabilidad, aproximación a lo que es, esencialidad, integralidad, verificabilidad, sistematicidad, ser comparable y claridad. Entonces, dése cuenta que mire todo lo que le exigen los estados financieros, que deben ser pertinentes, es decir, estar siempre en su momento para tomar una decisión. Tienen que ser confiables. ¿Por qué tienen que ser confiables? Porque si yo hago unos estados financieros que no son confiables, yo puedo estar informando alguna información que no es la acertada. Es como cuando ustedes vieron la novela Betty la Fea que decía, están maquillando los estados financieros. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban presentando una información que no era confiable. ¿Por qué? Porque estaban de pronto presentando unos estados financieros que no eran acordes a la situación que tenía la empresa. Aquí está ingresando gente todavía. Integralidad, que los estados financieros tienen que ser verificables. ¿Cómo así verificable? Que esa información se pueda verificar. Sistematicidad, o sea, que pasaron por un conjunto de pasos para poder hacer esos estados financieros. Ser comparable, o sea, que yo este estado financiero yo puedo compararlo conmigo mismo, también lo puedo comparar con un estado financiero de la competencia o un estado financiero cualquiera. ¿Por qué? Porque los estados financieros deben manejar las mismas similitudes. Y además de eso deben ser claros. Entonces, el primero, entonces,
Aquí prestemos atención que el primero que le vamos a dar es el balance general. Estado, ¿qué es un balance general? Y esto, todos prestemos atención porque estas definiciones, la idea es que hoy, mejor dicho, nos las llevemos y las apropiemos. Y hagamos como un ejemplo. No dice que es el balance general, él es estado de situación patrimonial, también llamado balance general. Es decir, el balance general también se llama como estado de situación patrimonial. Esta pregunta puedo sacársela en el examen. ¿Cómo se llama? ¿Qué otro nombre tiene el balance general? O balance de situación. Es un informe financiero o estado contable que presenta la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. Ahora vemos cómo es. Se estructura a través de tres conceptos patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio, desarrollados a cada uno en los grupos de cuentas que representan los diferentes elementos. Estas definiciones ya las vimos. ¿Quién me dice ejemplos de activo? ¿O qué era un activo? ¿Quién se acuerda? Un activo para la empresa, que viene siendo Lo que tiene, lo que es de ella, lo que está en la empresa como tal. exacto, ¿como cuál? Como una ambulancia, la propiedad si les pertenece, Muy bien. los equipos de oficina. Equipos de oficina, ¿qué más? Los bienes que tiene la empresa. Los bienes que tiene la empresa. Entonces ahí ustedes ven que en los activos, si vemos el ejemplo que vimos ahora, miren todo lo que es activo, todo lo que está aquí a mano izquierda es activo. Entonces, efectivos, cuentas por cobrar. ¿Por qué la cuenta por cobrar es un activo? Porque eso me lo deben a mí. Entonces yo tengo la obligación de ¿qué? De cobrarlo. Esa plata no la tengo en el momento, pero esa plata me va a llegar en un futuro. Inventarios, publicidad contratados por adelantado. Bueno, a veces cuando yo pago los servicios, algunos servicios pagados por adelantado también se consideran en contabilidad unos activos. Mira, aquí activos no corrientes, biológicos, cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones, propiedades de inversión, propiedad, planta y equipo, activos, impuestos diferidos, plusvalía, activos intangibles distintos a la plusvalía, porque también tenemos activos que son tangibles y activos intangibles. Entonces, activos intangibles también podemos tener el valor de una marca. Entonces, el valor de una marca se puede considerarse un activo. Entonces, ya sabemos que es activos. Son los bienes y derechos que tiene mi empresa. Pasivo, ¿quién se acuerda de los pasivos? Las deudas, por ejemplo, Las deudas obligaciones. acreedores. Exacto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de pasivos, estamos hablando de las obligaciones y deudas que tiene la empresa. ¿Y cómo así deuda que tiene la empresa? ¿Con quién se tienen las deudas de empresa? Vamos a ver, miren aquí, pasivo. Entonces, hay unos pasivos corrientes y unos no corrientes. ¿Qué significa esto? El tiempo, que estos son a corto plazo y estos son a largo plazo. Corto plazo, siempre corto plazo menos de un año, largo plazo a más de un año. Entonces aquí tenemos prácticamente cuentas por pagar, pasivos en derecho, pasivos financieros. Cuando hablan de pasivos financieros, que le deben al banco, tienen una obligación con el banco. Unas cuentas por pagar comerciales es que le deben a un proveedor. Eso viene siendo un pasivo. Y acá también pasivos financieros a largo plazo que le deben a un banco, es decir, a más una deuda a más de un año. Pasivo a las ganancias diferidas, pasivos directamente asociados, es decir, asociados a activos mantenidos para la venta, son pasivos que tienen. Todo esto viene siendo pasivo. Entonces, listo, ya sabemos lo que es activo y pasivo. ¿Quién se acuerda que era patrimonio? El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, o sea, lo que me queda después de saldar las deudas. Muy bien, excelente. No se los olvide nunca. Viene siendo lo que me queda después de pagar mis deudas. Si yo les pregunto hoy, vamos a preguntarle a alguien aquí cualquiera, los que estamos aquí, Cabrales Ahumada, si hoy pagarías todas tus deudas, si hoy pagarías todas tus deudas, si tienes deudas, claro está,
¿cuánto te quedaría de patrimonio? O sea, activos menos pasivos, ¿cuánto te quedaría? Tuyo, a tu Un nombre. número así, mío. ¿Cómo lo Un número hallarías? así. Ah, ¿O cómo lo pues, calculas? mm, Yo te ayudo. Primero debes conocer los activos. ¿Qué tienes a tu nombre tú? ¿O qué es tuyo? por ejemplo, el celular, El computador, celular. ¿Qué más? computador, Computadores. eh, Listo. Dejámoslo, vamos a darlo hasta ahí. Digamos que eso cuesta 2 millones de pesos. Listo. ¿Qué debes en el momento? nada. Bueno, eso está bien. Porque a veces que no todo el mundo debe tener deuda, pero hay personas. Entonces, ¿a qué es igual tu patrimonio? Es igual al activo en ese momento. Entonces, quiere decir que en ese caso, ¿cuánto es? 2 millones de pesos. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Quién tiene bienes aquí y deudas? Vamos a ver por el apellido. ¿Qué dice Martínez Laura? Dígame, bro. Martínez, ¿qué tienes a tu nombre tú? Apenas tengo el celular. El celular. ¿Y la cama no está a tu nombre tampoco? Bueno, tengo la cama, ¿O es prestada? La cama es mía, la cama es mía. ¿El televisor? No tengo televisor. Ok, entonces, listo. ¿Cuánto suma eso? Pongámosle como 1.500.000 por ahí. Ok. El pasivo, ¿a quién le debes? ¿A tus papás, a tu hermano, Ajá. al novio, al primo? ¿Cuánto debes? Al ICETEX, Como 700 diríamos. como 700. Entonces, después que pagues el pasivo, ¿cuánto te quedaría en sí? La diferencia del activo menos el pasivo. 1.500.000 menos cuánto. Menos los 700. Menos los 700. ¿Qué quiere decir? Que si yo te pregunto hoy cuánto es tu patrimonio, me vas a decir que son cuántos, 800.000 pesos. 800. Entonces, eso también pasa a las empresas. Dense cuenta acá que cuando aquí hayan este señor, cuando aquí haya, miren, total patrimonio de la empresa, viene siendo, y quienes, acuérdense que también, ¿qué cuentas van aquí? Entonces, las cuentas que van aquí es el capital social que decíamos. ¿Se acuerdan que el capital social cuando ustedes crearon una empresa es el aporte inicial de los socios? Y también más que todo las ganancias. Todas estas, las ganancias y el aporte inicial viene siendo lo que me queda a mí en la empresa. Es decir, las cuentas de patrimonio neto. Lo que yo voy guardando, acciones de inversión, todo esto viene siendo patrimonio. Y aquí se presenta el estado de situación financiera. Entonces, balance general más nunca se les puede olvidar. Activo, pasivo, patrimonio. Aquí es igual el patrimonio, activo menos pasivo. No me vayan a decir que activo más pasivo, que pasivo menos activo. No, eso activo menos pasivo. Eso no tiene nunca. Entonces, activo, como lo decíamos, los bienes y derechos del cobro del patrimonio, bienes que posee la empresa. Pasivo, obligaciones de pago que ha adquirido una empresa frente a la adquisición del activo. Entonces, dicen, es decir, que yo adquirí por lo general un pasivo, se me genera que cuando yo adquiero un activo. Entonces, cuando yo adquiero un préstamo, cuando yo adquiero una compra de una moto, cuando adquiero la compra de un equipo, se me genera a mí un pasivo. Un ejemplo corto, mírenlo aquí. ¿Cómo está un balance general? Miren, el balance general tiene que estar equilibrado. ¿Cómo así equilibrado? Los bienes que están a mano izquierda, que son los activos que aparecen aquí. No sé si ustedes alcanzan a ver el mouse mío. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Ok. Entonces, los bienes que aparecen aquí en la parte izquierda, ¿cuánto suman? Mire, la suma de los bienes tiene que ser igual a la suma del activo menos el pasivo. Dense cuenta que aquí los bienes, ¿cuánto da? Da
27.800. Los pasivos tienen un documento por pagar y este documento por pagar se suma ¿con qué? Se suma con el patrimonio. Da 7.800 más 30.000, entonces tienen que estar equilibrados. Si esto no está equilibrado, ¿qué quiere decir? Que la información contable no está bien presentada. Entonces ahí es donde el contador tiene que buscar qué está pasando, porque esa información tiene que dar igual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron este balance sencillo que está aquí? Entonces, del lado izquierdo, ¿quién va? Los activos. Y les da el derecho. Del lado derecho va ¿quién? El pasivo y el patrimonio. Entonces, si yo quiero sacar este cálculo de 7.800, ¿de dónde lo saco? De activo menos pasivo. Entonces, ¿pero de dónde salió todo esto? Esto no es que salió, ustedes normalmente lo van a ver así, pero ustedes, eso es el día a día que hace el contador. El contador, entonces, para que haga todo eso, ¿se acuerdan cuando hacíamos la parte contable, que anotábamos la cuenta, si era débito, qué cuenta debitaba, qué cuenta acreditaba, que hacíamos el consolidado en una cuenta T, después lo pasábamos a una hoja, a un libro? Entonces, después de que se hace todo eso, es que se llega a este señor que se llama balance general. Y este balance general, como le decíamos, también va a tener, él se presenta así. Sin embargo, a los socios se les presentan unas notas explicativas. Por ejemplo, ¿qué es una nota explicativa? Donde dice, mire, el efectivo 6.600, sí, todo listo, el efectivo, en este efectivo se considera lo que tenemos en caja, a X fechas. Cuentas por cobrar 6.200, entonces ahí dice cuentas por cobrar 6.200, entonces una explicación de esas cuentas por cobrar. Entonces nos dice que esas cuentas por cobrar son 10.000 cuentas por cobrar que tienen empleados, unas cuentas por cobrar que tienen a clientes, y también, por ejemplo, aquí en los equipos de 25.000, una nota explicativa me puede decir qué suman estos 25.000. Dense cuenta que ustedes ven este balance aquí, pero ustedes no saben en sí qué tiene. Pero ya cuando van a la nota explicativa, como su nombre lo dice, la nota le va a ampliar la información. Un ejemplo aquí más grande. Miren aquí, ¿cuánto suma el activo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto suma el activo ahí? El total del activo. ¿Quién me dice? ¿Cuánto? Voy a preguntar ahí para ir analizando. ¿Cuánto es el total del activo en ese balance? Se les perdió. Mírenlo bien. 42.166. 42.166. Listo. Muy bien. ¿Cuánto suma el pasivo? 22.140. 22.140. Muy bien. ¿Cuánto suma la cuenta de inventarios? La cuenta de inventarios. ¿Quién ayuda? Los demás compañeros. 3.000, profe. ¿Cuánto? 3.000. 3.000. Y la cuenta, el total de... ¿Dónde está ahí el patrimonio? ¿Quién me dice? ¿Cuánto les da? ¿Dónde creen que está ahí ese patrimonio? Activo menos pasivo. Sería capital, ¿no? Muy bien. En muchos balances también le llaman capital. ¿Se acuerdan? Entonces el capital viene siendo aquí 20.026. Ese 20.026 viene siendo ¿qué?
Si ustedes hallan la diferencia, activos menos pasivos, hagan la diferencia. 42,166 menos 22,140, ¿cuánto les da? Háganlo ahí en sus calculadoras. 20,026. 20,026. Si de pronto yo estoy embolatado y no sé cuál es el... pero mira, a mí me pusieron esto que capital. Bueno, ese capital viene siendo que el patrimonio, la diferencia. Activos menos pasivos. Porque yo les puedo poner a ustedes un ejercicio así, donde yo les quito un dato y ustedes tienen que hallar cuál es el dato que falta. Porque des en cuenta que aquí el total del activo que 42,166 tiene que dar igual a la suma de el pasivo más el capital, o el pasivo más el patrimonio. Tiene que ser 42,166. Mire, 42,166, 42,166. Igual en el ejercicio anterior. Des en cuenta que aquí los bienes dieron igual al patrimonio y al pasivo más el patrimonio, el mismo valor. Entonces yo les puedo decir, mire señores, les quito este valor aquí, o no les quito, por ejemplo, el valor de capital social y me digo, y se los quito aquí este ejercicio y ustedes tienen que calcular cuál es el capital social. ¿Y cómo lo hayan? Entonces ya matemáticamente, si ustedes saben que cuánto tiene que dar de este lado, entonces ya lo hayan, buscan la fórmula de cómo hallar el capital social. O las utilidades, yo les quito las utilidades aquí en el ejercicio y se las pongo en 0. Hay en la utilidad, entonces ustedes miran cómo hay en la utilidad. ¿Por qué? Porque saben que este señor es la suma de este más este más este. Listo. ¿Alguna pregunta del balance general? Bueno, vamos a analizar este balance general. Vamos a analizar, digamos que ustedes ahora mismo son unos prestamistas. Ustedes ahora mismo son unos prestamistas, es decir, son dueños de un banco. O ustedes son unos prestamistas que tienen una platica, se ganaron el baloto y como no saben qué hacer con esa plata, la van a prestar. Y les llevo yo este balance general. Yo como prestamista, analícenlo bien. En el balance general, ¿qué creen que me interesa a mí como prestamista analizar? Miren bien. Si ustedes son unos prestamistas, un banco, y me van a prestar a mí, ¿qué es lo primero que... Y yo, mire, yo les voy a decir, mire, señores, voy a hacer más para hacer el ejemplo. Yo necesito que ustedes me presten 1.500 millones de pesos. ¿Qué información ustedes ven ahí que les digan que más o menos pueda decirle, ¿será que les presto o será que no les presto? El activo de la empresa. Un activo, profe, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces yo miraría aquí, este de acá no lo veo mucho porque este activo corriente viene siendo algo como inventarios y eso, pero sin embargo yo lo analizo. Cuesta 1.500 millones. En la acá de este señor, digamos que estas cifras están en miles. Cuando aparece así este balance general con este 000, este 000 significa que está en miles. O sea, ellos no van a escribir ese poco de numerotes así porque eso confunde. Entonces, los abrevian y le quitan unos ceros. Eso significa eso. Oh, profe, una pregunta. Sí, teniendo señor. en cuenta lo que está hablando, ¿no es necesario ver primero el patrimonio para ver? Porque puede tener muchos activos, pero si tiene muchas deudas y no le queda nada, ¿para qué lo voy a prestar? No, exacto. Pero, muy bien. Todo eso se va a ver en conjunto, sino que todo eso se mira. Uno de los aspectos que yo miraría es qué se tiene para garantizar la deuda. Entonces yo miraría que él quiere 1.500 millones. Oiga, yo quiero 1.500 millones. Entonces, yo primero lo que miro, listo. Bueno, en caso tal de que si tú me llegas a quedar mal, ¿con qué me vas a responder?
Entonces, mira, entonces yo miro, tiene una propiedad, planta y equipo de 2.000 millones, listo, me sirve. Entonces miro en las notas y me dice que esa propiedad, planta y equipo es una bodega. Listo, entonces yo sé que le pido entonces, bueno, listo, vamos a hipotecarte esa en caso tal que te preste, porque todavía yo no he tomado la decisión de prestarle, solamente voy a empezar a hacer el estudio. Entonces le digo, listo, tiene una bodega que cuesta 2.000 millones y listo. Más o menos lo único que uno puede hipotecar sería una hipoteca, una bodega, cosas así. Los demás activos le sirven para saber cuánto, pero como tal yo no los puedo hipotecar. Eso es lo que mira inicialmente de pronto un banco o un prestamista. Lo estamos viendo desde el punto de vista de un prestamista. También tengo que ver cuánto debe. Porque el prestamista va a decir, listo, tú me estás prestando 1.500, pero te estás debiendo ¿cuánto? 1.059. Sí, el activo menos pasivo le está quedando 1.629. Entonces ahí es donde el prestamista, listo, ahí está viendo que el nivel de endeudamiento de él, si adquiere un crédito de 1.500, de pronto no le va a dar. ¿Por qué? Porque cuando uno adquiere créditos, digamos, si yo tengo una casa de 100 millones de pesos, un activo de 100 millones de pesos, el banco nunca me va a prestar 100 millones de pesos. Ellos siempre, o el prestamista va a estar por debajo. ¿Por qué? Para que uno tenga liquidez y pueda pagar. ¿Cómo así? Si yo tengo una garantía, por ejemplo, si hago un crédito de 1.000 millones de pesos, debo tener mínimo una garantía del doble del valor. ¿Qué es la garantía? Lo que me va a mí a solventar ese crédito. Entonces yo también tengo que analizar, como dice el compañero, qué debe. Entonces yo tengo que analizar qué tanto debe. Entonces yo analizo que tiene 1.059 en deuda, en pasivo tiene 2.000 y pico. Miren, 2.000, 2.300 y en activo tiene 2.400. ¿Qué quiere decir? Entonces yo aplico unos indicadores donde me va a decir que el nivel de endeudamiento que tiene esta empresa de pronto está muy alto. Yo no le voy a prestar esa plata. Entonces, según los niveles de endeudamiento que tiene la empresa, entonces los niveles de endeudamiento también dependen de la clase de empresa. No es lo mismo el nivel de endeudamiento que puede tener una empresa en el sector salud como el endeudamiento que tiene una empresa en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, más o menos ya los bancos saben cuántos son los niveles de endeudamiento. Dicen, no, la verdad que 1.500 no te da porque ahora mismo usted está muy endeudado. Entonces, eso es lo que ven ellos, los pasivos, los activos, porque yo le puedo presentar esto, pero yo le digo, bueno, listo, digamos que yo sí le voy a hacer el crédito. Entonces le pregunto, ¿esta propiedad, planta y equipo qué es? No, esta propiedad, planta y equipo es una bodega, pero esa bodega ya la tenemos hipotecada. Hasta ahí de pronto. Entonces yo le digo, listo, ustedes sí les da la capacidad, pero tienen que conseguirme una segunda garantía. Que es una segunda garantía? Que lo aporten los socios, que un nuevo codeudor le aporte una garantía, porque así no le puedo prestar. Entonces, prácticamente eso es una de las tantas cosas que ve el... Ahí entrarían los fiadores, ¿no? Exacto, entonces tiene que buscar un fiador que también le preste. Digamos, si ustedes ahora mismo le van a vender, van a comprar esa empresa, ¿cuál sería el valor máximo que ustedes darían por esa empresa? ¿Cuál sería el valor máximo que puedo pedir yo para vender esa empresa? Valor está, o sea, asumiendo que el valor esté en miles, yo diría que 1.300. O sea que No, 1.100 por Yo la lo liquidez y la cosa. yo lo tiro en Porque, no, porque si tú la deseas vender, ¿cuánto le vas a ganar? En caso tal. Exacto, mire, entonces o sea, lo máximo que puede pedir la persona es este valor aquí, total patrimonio neto. ¿Por qué? Porque dice, listo, mire, después que esta es una empresa viable, yo tengo activos menos pasivos, me queda esto. Sin embargo, eso no se lo van a dar porque de pronto hay unos niveles, van a haber algunas carteras que no se van a poder recuperar y todo eso, pero el valor máximo viene siendo 1.629.
No quiere decir que se lo vayan a dar, pero yo no puedo pedir, por ejemplo, 1.700 porque él me va a decir, no, yo no te voy a dar más de lo que tú tienes. Tú en estados financieros tienes 1.629. ¿Se acuerda que este 1.629 de dónde sale? Lo que tengo menos lo que debo. ¿De acuerdo? Si yo hago aquí activos menos pasivos, me tiene que dar 1.629. Este valor que está aquí, activos menos pasivos, me tiene que dar ¿qué? 1.629. Entonces viene siendo prácticamente lo que tengo. Entonces, vieron que es mucha información que se saca de los activos. También qué información, aquí hay mucha información importante que se puede sacar. Por ejemplo, aquí ustedes ven los niveles de endeudamiento que tanto tengan endeudados y uno ve, no, pero ustedes están endeudados. Mire, tienen 1.059 millones de pesos endeudados. Están bien endeudados. O también uno puede ver es qué tanto le deben, cuentas por cobrar. Entonces, dése cuenta que las cuentas por cobrar no son tan altas. Entonces, o si yo necesito liquidez, bueno, vamos a cobrar estas cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo las cobro? Entonces, dése cuenta la importancia y todo lo que puedo sacar yo de la estado de situación financiera. Y existen unos indicadores que uno analiza aquí para ver la liquidez, qué tanto el porcentaje del activo, el porcentaje del pasivo, todo eso lo mira uno en el estado de la situación financiera. ¿Alguna pregunta, dudas hasta ahí? No, señor. Ok. Entonces vamos por aquí, Entonces eso es lo que es el balance general. Ya después del balance general continuamos con ¿qué? Con el estado de resultados. ¿Quién me ayuda leyendo esa diapositiva? Alguien que tenga buen micrófono. En contabilidad, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Bueno, miren lo que dice. Estado es, o estado se llama, estado, o también se llama estado de pérdidas y ganancias. Estado de pérdidas y ganancias. Si yo les digo, ¿cuál es el estado de pérdida y ganancias? Es el mismo estado de resultados. Es un estado financiero que presenta en forma ordenada, detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Dice, el estado de resultado es dinámico, ya que abarca un periodo durante el cual pueden identificarse perfectamente los costos, gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Si ustedes desen cuenta acá en el estado de la situación financiera, ustedes ven ahí alguna cuenta que diga ingresos, costos y gastos. ¿Quién me dice? ¿Ustedes ven algo ahí que diga ingresos, costos o gastos? No, que eso pertenece al grupo 4 de... Exacto, muy bien. ¿Se acuerdan cuando estábamos dando las cuentas? Entonces, en el estado de situación financiera van las cuentas del activo, las 1, del pasivo, las 2 y las 3. Aquí no se menciona ingresos, costos y gastos. Los ingresos, costos y gastos están aquí en el estado de resultados. Entonces, ese también es un dato clave para poder identificarlos y diferenciarlos. Entonces, ¿qué nos dice? Pueden identificarse perfectamente los costos, gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Deben aplicarse perfectamente a principio del periodo contable. Bueno, acá también hay otra parte que se me pasó explicar. El estado de situación financiera dice algo. Mire lo que dice. Al diciembre 31 de 2019. ¿Cómo así? Este viene siendo una foto. ¿Cómo así una foto? Son una foto que cómo terminaron cada una de esas cuentas a ese día. ¿Cómo así ese día? Quiere decir que ese día en el efectivo tenían esto, en cuentas por cobrar tenían esto. Es decir, toda esa información que están tomando aquí la están tomando al último día del 2019. Si ese último día la cuenta efectivo quedó sin plata, entonces aquí va a aparecer en cero. Pero esa cuenta
Este estado de situación financiera es como si fuera una foto y usted le dice, mire, hoy estamos a 31 de diciembre, a que vamos a quemar año nuevo. Vamos a hacer el estado de situación financiera suyo. Dice, no, yo no tengo un peso en la cuenta. Es decir, en efectivo vas a tener cero. Entonces acá, el periodo contable del estado de resultados se va a presentar un periodo. Ahora vamos a ver cómo se representa, que no es una foto, sino que es un periodo que va de cierto cómo se comportó los ingresos, costos y gastos de un periodo a un periodo. Los elementos que integran el estado de resultados que son, mire, ingresos, egresos, costos y gastos. Dese cuenta que allá no los habíamos mencionado. Ingresos, egresos, costos y gastos. Este viene siendo como la estructura de un estado de resultados. Primero que todo, dése cuenta que aquí en la parte superior, ¿qué va? El nombre de la empresa. Empresa Práctica Limitada. Tiene que ir la palabra estado de resultados y mire que dice del 1 de enero a 31 de diciembre. Pero no quiere decir, este es el periodo normalmente que se hace, pero no quiere decir que no lo pueda hacer de 1 de enero a junio, 1 de enero a mayo. ¿Por qué? Porque a veces los bancos van en vez de junio a hacer un crédito y le dice, listo, preséntame los estados financieros de los últimos 2 años, pero también preséntame el estado financiero a corte del mes de mayo. Entonces yo lo hago de 1 de enero a finales de mayo, al mes de mayo. Entonces yo lo puedo hacer así. En la parte superior, ¿o con qué ingresa? ¿Con qué empieza? Con los ingresos. Ingresos operacionales. Comercio por mayor a por menor, menos devoluciones en ventas. Entonces, aquí en los ingresos, prácticamente, esta viene siendo una estructura de un estado de resultados. Bueno, también pasa algo, que estos estados de resultados que ven ustedes aquí, es aplicable a una empresa comercial. Entonces no es lo mismo un estado de resultados a una empresa comercial, a una empresa de servicios o una empresa de fabricación. ¿Por qué? Porque cada una tiene o se dedica a una actividad totalmente diferente. Mire, entonces aquí aparece ingresos operacionales, comercio al por mayor y por menor. Este es el nombre que se le da a la cuenta de ingresos por venta de mercancía. Entonces, venta de mercancía, todas las ventas que yo tengo, las ingreso como comercio al por mayor y al por menor. Menos las devoluciones en ventas. ¿Cómo así devoluciones? Entonces, ustedes saben que ustedes pueden vender X productos. Vendieron 10 computadores, pero pasó que uno de esos computadores, yo siempre, cada vez que lo vendo, yo lo ingreso o lo totalizo como un ingreso. Pasó que un computador de esos me lo devolvieron. No sé, la persona se dijo que no iba a comprar el computador, sino que iba a comprar un parlante. Entonces ese computador, como ya está ingresado como una venta, yo tengo que incluirlo como una devolución en ventas. Es decir, yo los 10 tengo que tener como ingreso los 10 computadores, así me hayan devuelto uno. Entonces, como en ventas van a aparecer 10 computadores, pero me devolvieron uno. Entonces, ese viene siendo los ingresos operacionales. ¿Cómo es ingreso? La palabra operacional significa de que son los ingresos de la actividad comercial de la empresa. Y después vienen unos ingresos que son no operacionales. ¿Cómo así ingresos no operacionales? Un alquiler, una utilidad en la venta de inversiones. Por lo general las empresas a veces tienen algún local y lo alquilan, pero la empresa no se dedica al alquiler de locales, sino que eso es un local que tienen ahí, entonces ellos quieren aprovechar para alquilarlo. Entonces ese viene siendo un ingreso no operacional. Entonces, una utilidad en la venta de inversiones, es decir, yo vendí unas inversiones y me quedó una utilidad, eso viene siendo un ingreso no operacional. ¿Por qué? ¿Por qué es no operacional? Porque no la actividad del día a día de la empresa. Y me da que los ingresos, me va a dar el total de los ingresos. Después viene que costo de ventas. La mercancía que yo vendí acá, los 10 computadores, me van a dar a mí un costo de venta. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo se halla el inventario inicial y los costos de venta? Esto lo vimos
Recuerdan que en el taller ustedes lo hicieron, inventario inicial más compra menos inventario final daría el costo de ventas. De las ventas que yo hice, eso tiene un costo. Es decir, yo vendí 10 computadores, pero esos 10 computadores a mí me salieron en cuánto. Vendí 10 computadores en 20 millones, pero esos computadores me salieron en 8. Entonces, el costo de venta viene siendo en lo que me salieron esos computadores. Y se acuerdan que el costo de venta lo hallábamos por los métodos de inventario. Que el método de inventario WEX, PEX, promedio ponderado, nos da el costo de ventas. Y después vienen los gastos. ¿Quién me dice cuál es la diferencia en costo y gasto? Ya que estamos haciendo aquí prácticamente la de las últimas clases de explicación de costos. ¿Cuáles son las diferencias de costo y gasto ahí? Que los costos pueden ser más a largo plazo, en cambio los gastos son cosas como mensuales, tipo el arriendo, la nómina, los servicios Limpieza. públicos, exacto. Profe, los No, costos son como una los costos- inversión que hacen no. y los gastos serían ya algo que no se va a devolver a la empresa. No, los costos de venta son preferiblemente a lo que se está dedicando la empresa, si es a zapatos, a eso, los costos de ahí. Los gastos vendrían siendo de la propia empresa como la parte administrativa. Bueno, sí, Como todos las tienen, personas. muy bien, todos hay algunos más aciertados, pero vamos bien, tienen el concepto. Cuando hablamos de costos, entonces tenemos que ubicarnos en qué hace la empresa. Si la empresa se dedica a vender mercancía, el costo es lo que me costó esa mercancía, o sea, lo que me costó a mí adquirir esa mercancía. Si yo vendo celulares, lo que me costaron los celulares. Si la empresa es de producción como una panadería, yo tengo mis ingresos y mis costos es lo que me costó o todo lo que me costó a mí o lo que me implicó fabricar el pan. La materia prima del pan, la mano de obra del panadero, eso viene siendo el costo en una empresa de fabricación. Los costos, los ingresos, entonces, en una empresa de servicios como un hospital, entonces vamos a tener ingresos como tal, que todos siempre vamos a tener ingresos, y los costos en un hospital tienen que ver con el servicio que yo presto. Entonces, ¿cuáles serían los costos de prestación de un servicio en un hospital? Los insumos que yo necesito, más la mano de obra que yo empleo para prestar esos servicios. Entonces, dése cuenta que los costos tienen que ver con el producto, están directamente vinculados con el producto o servicio que estoy prestando. Mientras los gastos son necesarios, pero no tienen que ver, son necesarios, pero no están directamente vinculados con el producto o servicio. Entonces ahí los gastos es todo lo que está por fuera. ¿Y qué es lo que está por fuera? Gastos operacionales de administración, personal, servicios, legales, mantenimiento, depreciaciones diversos, operacionales en ventas, gastos no operacionales, gastos de administración y ventas. Dese cuenta que aquí está todo lo demás. Entonces, por lo general, la administración son gastos. Que está el personal, la secretaria, los servicios, el abogado, mantenimiento, las depreciaciones. Entonces, todo esto va aquí en gastos. Entonces, listo, ¿por dónde íbamos? Entonces ya tenemos unos ingresos. A esos ingresos, total de los ingresos, yo le quito los costos y después le quito los gastos. Después, ¿eso qué me va a dar a mí? Una utilidad antes de impuestos. Pasa que, miren lo que pasa aquí, que a veces uno ni siquiera se entera en lo que pagan las empresas. Lo que me da de utilidad, hay un impuesto que se llama impuesto de renta que pagan las empresas y ahora están pagando las personas naturales. Miren el porcentaje que está este impuesto ahora mismo. Yo creo que bajó un puntico. Ahora mismo bajó un puntico, pero ¿qué quiere decir? Vamos a buscar un ejemplo aquí. Mira, aquí tenemos un ejemplo. A ver, ponerlo. Tenemos las ventas. Las ventas aquí la pusieron en naranjado. Profesor, qué pena que lo interrumpan. Sí. Es que tengo dos compañeros que me están escribiendo que si usted de casualidad sería tan amable de facilitarnos la grabación de la clase el día de hoy. Ellos están como que sin energía y no van a poder terminar de ver la clase.
Listo, sí, sí. Eso no, ustedes saben que la clase se está grabando. Yo se la Listo, comparto muchas siempre al gracias. final. Listo. Ok, gracias. Entonces, mira, estábamos aquí. En este estado de resultados, entonces, vemos que esta es la composición. Y acá hay algo importante que es la utilidad. Bueno, aquí en esta utilidad no hay impuestos. En este estado de resultados no veo gasto por impuesto a la ganancia. Mira, aquí está, más o menos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de 241 millones se están pagando un impuesto de ¿cuánto? De 69. ¿Quién me halla ese porcentaje ahí en cuánto equivale? De Es una 240. retefuente, ¿Cómo? que si ese no es el impuesto de la retefuente. Impuesto de... No, de fuente no, ese se llama impuesto de renta. Mira, acá aparece. Impuesto sobre la renta, que es el 34%. Yo quiero que me hallen aquí el valor para ver cuánto están aplicando ahí. ¿Cuánto les da ese porcentaje? $69 sobre 241, ¿cuánto da? No lo haya, no. 171, No, no, en porcentaje, en porcentaje. Ya. Y los demás que se durmieron, no tienen calculadora ahí en el celular. ¿Cuánto haya unos porcentajes? Es decir, 69 sobre 240, 69,463 sobre 241, 435. Para hallar el porcentaje, porque aquí me está diciendo la diapositiva que el porcentaje está en el 34%. Y les voy a decir cuál es el porcentaje a dónde quiero llegar. En Colombia, en cuánto está el porcentaje. Mire, aquí la tarifa para a partir del 2022, del 2020, el 2021 la bajaron a 31%. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cuál es el mensaje? Que si ustedes se ganan 100 millones de pesos, ¿cuánto tienen que pagar en impuestos? En ese impuesto. Yo me gané 100 millones de pesos, me quedaron de utilidad. De esa utilidad, en el 2021, ¿cuánto tengo que pagar? Miren. ¿Y quién me dice si es alto o creen que está bien o 30 está mal? millones, ¿no? Exacto. ¿Y qué les parece que si ustedes van a montar empresa, es muy alto o muy bajito? Demasiado alto. Entonces, por eso, ahora por el tema, cuando los empresarios, ya uno tiene que ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora cuando el tema de los paros y todo eso, los empresarios decían, pero es que los que pagamos impuestos en Colombia, ¿quiénes son? Las empresas. Porque dése cuenta que uno como persona natural sí paga impuestos, pero no tanto. ¿Qué quiere decir? Imagínense, si una empresa se gana 10 millones de pesos, tiene que pagar ¿cuántos impuestos? O sea, tiene que pagar un 31%. Entonces, si yo me gano 10 millones de pesos, tengo que pagarle al gobierno ¿cuánto? Me van a quedar 6.900.000 de utilidad. Entonces las empresas aquí en Colombia son las que pagan impuestos, por eso es que se quejan mucho y a veces evaden mucho impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos en Colombia son bastante altos. Este porcentaje en otros países es 28, 27, pero como hay en algunos países
donde los impuestos son bastante altos. Entonces, ahí es donde quiero yo que ustedes analicen y sepan que esa utilidad que aparece en los estados se les mira también los impuestos. Entonces, ese impuesto a las ganancias, que viene siendo gasto por impuesto a las ganancias, es un impuesto que se paga en todos los países. En algunos hay un porcentaje diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes mañana o pasado van a montar una empresa legal, tienen que tener en cuenta que de lo que se van a ganar, tienen que pagar un alto porcentaje ¿a quién? Al gobierno. Aunque esto se cruza con todos los meses con el descuento que me hacen cuando yo pago, que es retención en la fuente, pero como tal el impuesto toca pagarlo y el impuesto siempre es alto. Entonces, volviendo aquí al estado de resultados, me va a dar que una utilidad menos los impuestos, me da una utilidad líquida, y después esa utilidad líquida yo también le disminuyo que las empresas estipulan algo que se llama cuánto van a guardar de la reserva, de su utilidad, y le llaman reserva legal. ¿Cómo así? Yo me gané 100 millones, le pagué al gobierno un porcentaje, me quedaron 70 millones. De estos 70 millones de pesos que viene siendo la utilidad, se supone que esa utilidad ¿para quién es? Para los socios. Listo, porque ¿quién es el que está invirtiendo en la empresa? Los socios. Entonces, después que yo hago, pero entonces yo estipulo que en la empresa que yo guardo un 10% de esa utilidad y queda en la empresa y el 60% se lo doy a los socios. ¿Para qué? Porque si yo todo se los doy a los socios, la empresa como tal no va a ir creciendo. Digamos, la empresa se ganó y le quedaron 70 millones de pesos. Si todo se lo doy a los socios, la empresa no va a ir creciendo de pronto y no va a tener una platica ahí que va a ir guardando como de esa utilidad del periodo. ¿Comprendieron esa parte ahí? ¿Alguna pregunta del estado de resultados? ¿Lo habían escuchado? ¿Ya lo conocían? Profe, yo no entendí, fue la utilidad líquida. Ah, ok, listo. La utilidad líquida, ¿aquí de dónde sale? Primero vamos aquí. Acá en ingresos hay algo que dice total de ingresos. Después, la utilidad bruta, aquí es igual al total de ingresos menos los costos de ventas. Total costo de ventas. Me da la utilidad bruta en ventas. Es decir, hasta aquí llevo un valor. Después, ese valor que llevo aquí, utilidad bruta en ventas, le quito que me da este valor que se dan los gastos de administración y ventas, y a este valor menos los gastos de administración y ventas, me va a dar que una utilidad antes de impuestos. Después le quito el impuesto que le hallo y me da una utilidad líquida. Entonces, si aquí el impuesto, si yo tengo aquí una utilidad antes de impuestos de 100 millones y me da un impuesto de 40 millones, la utilidad líquida va a ser que 100 menos 40, es decir, 60. Entonces la utilidad líquida viene siendo la diferencia de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y a esa utilidad líquida es donde yo le voy a sacar un porcentaje que se lo voy a ir como guardando. Este porcentaje que aparece aquí. Y yo le voy a ir guardando ¿para qué? Para no llevárselo a los socios. Y me da al final del ejercicio el resultado del periodo. Este señor es el que voy a ir. Este señor yo lo coloco ¿dónde? En el balance general. Este sí va en el balance general. Miren dónde va en el balance general. Aquí vean. Miren dónde va. El resultado del ejercicio. Este de dónde sale. De el estado de resultado. Entonces, el primero que uno debería hacer viene siendo esto. El primero que uno hace es este señor. El estado de resultado. Es el primero que yo hago. Profe, ¿y si hay pérdida? Muy bien. Si hay pérdidas, se supone, aquí él me puede dar ganancias o pérdidas. Ganancias cuando es positivo, pérdidas cuando es negativo. Si hay una pérdida, ¿qué quiere decir? Que de alguna plata, digamos que la pérdida me dio menos 20 millones de pesos. Más lo bien, se perdieron 20 millones de pesos. O sea,
o no tantos, sí se perdieron, o sea, o los costos fueron mayores que los ingresos. Los costos y los gastos fueron mayores que los ingresos y hay una pérdida de 20 millones de pesos. Entonces esa pérdida yo la tengo, la paso acá en el resultado del ejercicio y la paso como negativa. ¿Qué quiere decir? Estos señores, el patrimonio que tenía se me va a disminuir. Cuando es positivo, se me va a ir aumentando. Cuando es negativo, se me va a ir disminuyendo. Entonces, este valor que ustedes ven acá, el resultado del ejercicio, se pasa ¿a dónde? El resultado del ejercicio del estado de resultados, esta puede ser una pregunta. El valor que me da a mí en el estado de resultados de pérdidas y ganancias, de la pérdida o ganancias de un periodo, se pasa al balance en la cuenta de, entonces usted me tiene que decir, en una cuenta de qué, en la cuenta de patrimonio, en la cuenta de resultados del ejercicio que va aquí. O sea, no es un pasivo ni es un activo. Viene siendo ¿qué? Un aumento de ¿qué? Del capital. Entonces, para que tenga en cuenta eso. Si hay una pérdida, ¿qué quiere decir? Que a mí se me va a disminuir ese patrimonio. Esa pérdida, ¿con qué se tuvo que asumir? La tuvo que asumir la empresa. Entonces, la empresa va a tener una pérdida. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, miren el ejercicio tienen una pérdida. Entonces, a mí el estado de resultados me puede dar pérdidas o ganancias. Entonces, aquí me dio una pérdida. ¿Por qué me dio pérdida? No, aquí me dio la utilidad, me dio positiva, sino que viene porque también se puede dar de que ya se viene una pérdida de una situación pasada y yo la incluyo aquí. Pérdida por operaciones discontinuadas. Aquí la utilidad me dio positiva. 162.1.241, ¿qué quiere decir? Que ese es el valor que yo voy a poner en mi estado, en mi balance general. Entonces, aquí tenemos la fórmula, la que de pronto le pedíamos ahora. Ingresos operativos es igual a ingresos por actividades menos descuentos y bonificaciones. Esto viene costo de bienes vendidos o bienes prestados, costo de ventas, ingresos financieros y resultados netos. Entonces, viene siendo la fórmula del estado de resultados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a hacer varias preguntas a ver si comprendieron. Ya hemos visto el balance general y estado de resultados. ¿Cuál es la información más importante que uno puede sacar ahí del estado de resultados? O las informaciones más importantes. Cuando ustedes le presentan, listo, mire, me presenta, aquí está el estado de resultados. Voy a hacer el préstamo. ¿Qué miran ustedes ahí? Como banqueros, como prestamistas. Sus activos, ¿no? Pero ahí aparecen los activos. ¿Qué mirarían ahí ustedes si yo les voy a hacer un préstamo? Y si ustedes son los que le van a hacer un préstamo. Ingresos financieros. ¿Qué información cogerían ustedes ahí? ¿Acuerdan que estamos haciendo el ejercicio que ustedes son los prestamistas? Ustedes son el dueño del banco. Y voy yo y les digo, mire, aquí le presento la información de 2019 y 2018. Las pérdidas, profe. Las pérdidas, pero date cuenta que Su ellos historial allí no crediticio miraría yo. La utilidad bruta. Exacto. Entonces digamos que yo les voy a hacer un crédito. Yo soy el banco. ¿Con qué plata voy a pagar yo el crédito? ¿Con qué creen que yo pago un crédito ahí? ¿Con qué plata pagaría uno ahí? Con las utilidades. Con las utilidades que tienen. Muy bien, exacto. ¿Con qué modo voy a pagar yo? Con las utilidades. Si a mí me da una utilidad aquí, digamos que aquí
162,241 me dio todo el año 2019. Y la suma de las cuotas del crédito me van 200.000 o 200 millones mayor que la utilidad, entonces yo no le presto. Entonces yo tengo que ver. Pero en ese caso sí sería rentable, porque, o sea, plantee lo que usted va a prestar a crédito de, no sé, de un año, y la persona tiene 162.241, o sea, tiene un restante de 48.000, ¿cierto? Para los 200, que es lo que usted le va a prestar. Exacto. O sea, en el transcurso del año, él podría colocar los 48, porque o sea, el restante nos representa una suma muy elevada, pues a mi parecer. Bueno, entonces ahí, exacto, muy bien, pero dése cuenta que cuando uno le va a prestar a una empresa, él, él va a financiar es con, o sea, yo como tengo de punto de partida, si yo les voy a, o sea, en la utilidad de 2019 es 162. Además de eso, yo sé que esa utilidad hay una parte que va a ir allá a los socios y eso. Entonces yo tengo que analizar es cuánto le queda a él de utilidad. Primero que todo, si el negocio está dando utilidad, en este caso sí está dando utilidad. Y si yo las cuotas que las cuotas que yo le voy a hacer el plan de pago, la amortización, él con la utilidad me puede cubrir que las cuotas. Eso es lo importante. Liga, bueno, este por el lado del punto de vista de que yo soy el dueño del banco. Lo que yo voy a mirar como dueño del banco es la utilidad. Listo. Si ustedes son dueños de la empresa, son accionistas, y yo les presento, mire, yo soy gerente y contador de la empresa, y les presento así fue que nos fue en el 2019. Ustedes como dueños, ¿qué analizarían ahí? Como ustedes son los dueños accionistas, deben analizar muchísimo más. ¿Qué creen que debería analizar un dueño ahí? Ahí yo digo, bueno, teniendo en cuenta la utilidad, que obviamente es lo más importante, exacto. Lo más importante, tendría que tener en cuenta todos los gastos, que en este caso sería la utilidad operativa y la utilidad antes del impuesto, porque tiene que saber cuánto está ganando la empresa y cuánto va a quedarle a usted después de pagar el impuesto. Exacto. Entonces, miren, que lo importante ahí, lo que va a haber, digamos que, miren, uno es inversionista. Yo soy dueño inversionista y cuando uno mete plata en una empresa, ¿para qué? Para generar utilidad. Si yo sé que en el 2018 me generó una utilidad, miren, de 137, 350, y en 2019 me aumentó a 162, y yo, interesante. Que muy bueno porque me aumentó la utilidad, pero como uno nunca está conforme con las utilidades y quiere siempre ganar más, lo que yo voy a analizar es con todos los socios ven acá, señor gerente, yo pienso que la utilidad para el año 2020 tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque este año estuvo solamente en 162. ¿Cómo hacemos para aumentar? Entonces ahí es donde vamos a ver cómo le bajamos y cómo aumentamos la utilidad, cómo le bajamos los costos de ventas. Es decir, si estos costos de ventas tenemos que bajarlos o tenemos que aumentar ¿qué? Las ventas. Si yo aumento las ventas, voy a tener ¿qué? Mayor utilidad. Primero, entonces ahí es donde vienen las acciones que van a tomar para el próximo año, donde van a decir, listo, en el 2020 tenemos que aumentar todas las formas de las ventas. ¿Y cómo las aumentamos? Si buscamos más personal, si buscamos más medios y todo eso. Además de eso, también se analizan estos gastos. Entonces yo puedo decir, gastos de venta, mire, tenemos que bajarle estos gastos de venta. Si tenemos 5 camiones, vamos a bajarle y ya vamos a dejar un camión. Ese camión no sirve, o ese gastos administrativos, tenemos mucho personal, vamos a optimizar eso. Entonces, porque si yo bajo los gastos, ¿qué? Yo voy a tener ¿qué? Mayor utilidad. Esta parte de los ingresos financieros, gastos financieros también se puede ver, porque a veces los bancos, yo puedo conseguir un banco que me dé, ¿cuáles son los gastos financieros? Los gastos que yo pago por impuestos, por intereses. A veces uno tiene
un crédito en un banco, y así como pasa con las personas naturales, las empresas, si usted tiene un buen comportamiento de pago, usted tiene un crédito y se ha portado bien y lo tiene una tasa de 10%, entonces ahí el banco de la competencia se lo compra al 8%. Entonces este gasto financiero para el año que viene que va a ir disminuyendo. Entonces también los impuestos, pues eso no hay nada que hacer porque eso ya está determinado, eso no. Pero yo sí puedo actuar sobre las ventas, los costos y los gastos. Entonces vieron lo importante que es que para cada uno lo ve desde su perspectiva. Yo como dueño lo miro desde mi perspectiva. Por ejemplo, yo como gerente y el dueño me dice, no, mire, vamos a bajar los gastos administrativos. Entonces, no, yo como gerente digo, imposible, porque yo estoy apurado con la gente que tengo. Si la gente que tengo no me da abasto y ellos vienen de 8 a prácticamente 10 horas al día, están, mejor dicho, encima, todo el mundo lo mira desde su perspectiva. Entonces yo como, una cosa es, yo como gerente, y lo miro desde un punto de vista, yo como dueño lo miro desde un punto de vista, y yo como un interesado, un tercero, un socio, lo miro como desde un punto de vista. ¿Comprendieron ahí esa parte? ¿Se me fueron? Sí, señor. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Los demás dónde están que no los escucho? ¿Se me fueron? Presente. Aquí estamos. Aquí estamos. Listo. Bueno. Esas preguntas van a salir en el examen. Bueno, entonces continuamos. Ya llevamos los dos estados. Vamos a ver el tercer estado financiero. ¿Cómo se llama el tercer estado financiero? ¿Quién me lee ese estado financiero? Esa diapositiva. En contabilidad, del estado de evolución del patrimonio neto es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de una organización y de cómo éste varía a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de 1. Transacciones con los propietarios, aportes, retiros y dividendos con los accionistas y o propietarios. 2. El resultado del periodo. 3. El resultado del periodo se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario. Mire, prácticamente el nombre lo dice. El estado de la evolución del patrimonio neto. ¿De dónde sale ese? Del balance general, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Presenta la información acerca de la cuantía del patrimonio neto de una organización, de cómo varía a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de las operaciones económicas de propietarios, de los socios, el resultado del periodo de las ganancias o superávits que existan o déficit. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta este estado de resultados me está diciendo es cómo se comporta el patrimonio. ¿Y para qué es importante esto? Pues se acuerdan, para los dueños, saber lo que tengo menos lo que me queda. Entonces, ¿cómo es el movimiento de eso? El movimiento de ese es cómo aumenta. Entonces yo analizo este estado, cómo aumenta y cómo aumenta. Si yo tengo un aporte de los socios, me va a aumentar ¿qué? El patrimonio de estos. Si yo tengo que un socio se salió porque dijo que se iba a salir de la empresa y la empresa le dijo que le iba a dar el aporte, entonces ahí se va a disminuir el aporte. Los dividendos de los socios también, si yo los pago, entonces todo eso me va a afectar aquí, afectar cómo es el patrimonio. Y el resultado del ejercicio, se dieron cuenta que el valor que me dé a mí en el estado de pérdidas y ganancias, lo voy a poner ¿dónde? Lo voy a poner en el balance general. El resultado del ejercicio se denomina ganancia y el superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida cuando disminuye. Entonces, este viene siendo el estado de evolución del patrimonio. Este es un estado que que prácticamente a quién le interesa y no es, digamos, no de obligatoriedad. Yo lo hago, ¿por qué? Para presentárselo a los dueños, más que todo eso. Pero
y de pronto un banco que me lo pida, pero este estado no es obligatorio como tal. El cuarto, ahora miramos un ejemplo, el cuarto es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo se utiliza para analizar las llegadas y salidas de efectivo a dónde fue el dinero durante un periodo de tiempo designado. Dese cuenta, aquí en contabilidad o en las empresas no quiere decir, hay algo que es bastante importante que a veces nos confunde. No quiere decir que porque yo tenga muy buenas ventas, quiere decir que eso quiere decir que tenga efectivo. ¿Cómo así? Que puede darse el caso de que ustedes venden mucho, pero están ilíquidos o que no tienen la plata suficiente. Entonces el estado de flujo efectivo mira eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las empresas venden a crédito y de contado. Entonces, si yo vendo a crédito, voy a tener flujo efectivo. Pero si yo también vendo de contado y no me pagan, yo tengo ventas, tengo utilidades, pero entonces analizo el flujo efectivo. ¿Y por qué analizo el flujo efectivo? Les digo para qué. ¿Para qué se utiliza el flujo efectivo? Este es uno de los estados financieros que me va a pedir el banco a mí. ¿Por qué? Porque el banco, con los dos estados financieros anteriores que vimos, o los estados financieros anteriores que vimos, él con ese estado financiero, hasta ahí no es capaz de hacerme todavía el crédito. Entonces me pide un tercer estado financiero que me dice, ve acá, yo necesito que me presentes el estado de flujo efectivo. Listo. Entonces el estado de flujo efectivo de una empresa, ¿qué me determina? Problemas de liquidez. Que lo que dice, que una empresa que genere ganancias, no necesariamente posee liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable. Por lo anterior, permite anticipar los saldos de dinero. Entonces, una empresa, por ejemplo, del sector salud, ¿por qué creen que el sector salud siempre tiene problemas de liquidez? Y ahí lo dice. El sector salud, los negocios son generan bastante rentabilidad. ¿Cómo así? Si ustedes más o menos invierten, por decir, los 10 millones de pesos y eso le pueden sacar 20, o sea, genera un 50% de rentabilidad. Pero, ¿por qué el sector salud tiene problemas de liquidez? ¿Por qué creen? Porque manejan contrataciones y muchas veces las contrataciones no las pagan o hacen convenios con EPS, o sea, por ejemplo, IPS hacen convenio con EPS para, por ejemplo, Ejército. Ejército tiene convenio con varias EPS y no manejan ellos mismos una salud. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hacen contrataciones con otras entidades y muchas veces los convenios se rompen o no pagan o no saldan la deuda del contrato con el que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que sí tengan, o sea, el dinero, o sea, puede que firmaron un contrato, pero al final no se paga. O sea, se tiene que pagar obviamente, pero se demora mucho en pagar el contrato. Entonces, el dinero está, pero no está. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Qué pasa en el sector salud? Que es un negocio que genera bastantes ganancias, pero que tiene problemas de liquidez. ¿Por qué creen que tiene problemas de liquidez? Complementando lo que dijo la compañera. Bueno, básicamente es como si uno vendiera la mercancía a crédito, que uno sabe que se la van a pagar, pero no la tiene ahora. Exacto. Es como si ustedes ahora mismo, ustedes dicen, listo, yo voy a montar un emprendimiento. Y se fueron y compraron blusas, jeans y la vendieron. Pero se la vendieron a todos los compañeros. Y de esas compraron 2 millones en mercancía y les va a generar un 50% adicional. O un 100%, digamos. 2 millones le va a generar 2 millones adicionales. ¿Qué quiere decir? Ahí el margen es bastante bueno. Pero ustedes tuvieron en la falla de que le dieron eso a los compañeros de clase y los compañeros le van a pagar a 1 mes, a 2 meses y hasta 6 meses.
¿Qué pasa en ese caso? Si yo analizo, mañana o pasado, ustedes, el dueño del negocio va a tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque en el primer mes solamente le llegaron, ¿qué? 100.000 pesos. Solamente le pagaron 100.000. En el segundo mes, 200.000 pesos. Y así. Entonces él no va a tener problemas de liquidez porque no va a tener la capacidad para qué, para seguir, para pagar servicios públicos, para pagarle a prestamistas, para pagarle, para volver a comprar mercancía. Entonces, dése cuenta que ahí es donde hablamos de liquidez. También el estado de flujos efectivos me permite analizar la viabilidad de los proyectos de inversión o de los flujos de fondos con base en algo que se llama valor presente neto y tasa interna de retorno. Este valor presente neto es una figura financiera que me permite analizar la viabilidad de los proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir? Es un indicador que cuando me da mayor que 0, quiere decir que el proyecto es viable, porque el proyecto genera un margen positivo. Y la tasa interna de retorno es una tasa que me permite a mí deducir en cuánto es la tasa en que se recupera esa inversión. ¿Y para qué me sirve? Para compararla con el mercado. Es como ustedes les dicen ahora mismo, mire señores, yo quiero que ustedes me inviertan en un negocio que yo tengo, que es buenísimo, y tú tienes esa plata en ganadería. Entonces yo sé que en ganadería no me genera mucho, pero me genera una tasa de 5% o 10%, por decir cualquier cifra. Entonces yo después hago el análisis del proyecto que usted me está presentando y con el flujo de efectivo, no, pero es que ese negocio tuyo me está generando 10%. ¿Ustedes se meterían en el negocio? Si yo tengo una tasa que me genera 10% en ganadería y le proponen una que le genera 10 o un puntico más, ahí lo pensaría uno. ¿Por qué? Porque yo mejor me quedo en el negocio que yo conozco, que me ha ido bien, a meterme en un negocio que de pronto ni siquiera tengo idea. También el flujo de efectivos me permite medir el crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. Entonces, ¿qué es el efectivo? Bueno, cuando hablamos de efectivo es el dinero contante y sobrante en el banco o en el negocio. Siempre cuando hablamos de efectivo, en el flujo de efectivo no quiere decir que es la plata que tengo en billetes, sino que es la suma de lo que tengo en billetes más lo que tengo en el banco, porque el banco viene siendo algo efectivo. ¿Por qué? Porque yo voy al banco y ya, yo con eso pago. O sea, el efectivo es aquel que tiene la capacidad de solucionar un problema de liquidez en inmediato. Yo puedo adquirir, pagar una obligación. También el efectivo no es el inventario, no son cuentas por cobrar, porque a veces las personas creen que efectivo es lo que yo tengo ahí. Por ejemplo, el inventario que yo tengo ahí en los insumos, eso no es efectivo. Y no es la propiedad. Esto puede ser convertido en efectivo en algún momento del tiempo, pero se necesita dinero efectivo en el banco para pagar los proveedores, para pagar el crédito, para pagar las nóminas. El efectivo de cuenta que me permita a mí que pagar. Crecimiento de las ganancias no necesariamente significa más efectivo en dinero en efectivo. Entonces, aquí hay algo que aprendamos que hay una diferencia entre ganancia y dinero en efectivo. La ganancia, que es la cantidad de dinero que usted espera lograr si todos los clientes pagan a tiempo. Volviendo al punto de la mercancía. Si todos los compañeros me pagan esa mercancía que yo les vendí a tiempo, yo voy a tener la ganancia. Y sus gastos se distribuyen de manera uniforme durante un periodo de tiempo que está evaluando. Sin embargo, esto no se presenta en el día a día. El dinero en efectivo es lo que deben tener para mantener las puertas de su negocio abiertas a la vez que se está obteniendo un beneficio. Con el tiempo, los beneficios de una empresa son de poco valor si no se van acompañados de un flujo positivo efectivo. Mira lo que pasa en el sector salud. El sector salud genera altas ganancias, pero hay veces que está apurado con el efectivo. Como ya lo dijimos, ¿por qué está apurado con el efectivo? Porque las EPS se demoran mucho en pagar. Además de eso,
a veces glosan todas esas cuentas. ¿Qué es glosar? Que usted le pasa una cuenta por 100 millones y la analiza. Dice, no, estos 100 millones no fueron, sino que yo creo que son 70. Y ahí empiezan a ese conflicto hasta que lleguen a un acuerdo. Y además de eso se demora mucho en pagar. Entonces, lo que hacen, si uno tiene escasez de dinero, ¿qué tiene que hacer? Prestar. Ten en cuenta que ustedes ya tienen una IPS montadas, y ya cuando tienen un IPS montada tienen que empezar a buscar platica. El prestamista, que el inversionista. ¿Por qué? Porque es un negocio que me deja plata, pero si no me pagan, cuando llega la plata me genera a mí una utilidad muy buena. Pero si me demoran mucho, yo no puedo decir, mire, yo no estoy haciendo aquí los exámenes médicos porque no me han pagado. Yo tengo que seguir adelante con mi negocio porque yo sé que mañana o pasado me van a pagar. El flujo efectivo se refiere al flujo de dinero que llega y sale de efectivo en un periodo. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí con un ejemplo que aquí está con mucha teoría. Entonces, mira aquí que es ejemplo de un flujo efectivo. Este flujo efectivo lo proyectaron a varios años. Año actual, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Entonces, mire el flujo efectivo que me tiene en cuenta las ventas, los costos variables, los costos fijos, depreciación, impuestos, ajustes. Esto viene siendo un flujo efectivo, pero este flujo efectivo, ustedes ven aquí, viene siendo estas ventas que aparecen aquí, son las ventas aquí, se faltó algo adicional que son las ventas en efectivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo ventas a crédito, no me va a dar un flujo neto de efectivo. Entonces, dense cuenta que aquí aparecen las netas, las ventas, pero estas ventas para que me dé el flujo efectivo, tienen que ser consideradas en efectivo. Entonces, muchos flujos de efectivo lo que hacen es que ingresan las ventas, pero totalizan cuáles son a crédito y cada cuánto me van a llegar. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Esto es lo que miraría uno. Este es el cómo se calcula, pero a la vez el flujo efectivo me va a decir que en el año 1 tiene una salida de 100 millones. En el año 2 ya me va a llegar 18, es decir, en el año 1 yo hice una inversión, es decir, creé la empresa, compré los equipos, la maquinaria y me gasté ¿cuánto? Esto lo invertí. Entonces lo coloco negativo, ¿por qué? Porque compré unos activos, ¿para qué? Para montar la empresa. Y entonces en el año 1, en el año 2 y así sucesivamente lo que me está diciendo es cuánto me va a llegar a mí de efectivo. O sea, cuánto me va a llegar a mí de ese flujo de efectivo. Y ese flujo de efectivo es como quien dice, yo tengo que analizar si con este flujo de efectivo que me va a llegar en estos 5 años, yo voy a recuperar la inversión. Es por ejemplo, ahora mismo ustedes dicen, mire, yo tengo un negocio que me cuesta 100,000 pesos. Yo invierto los 100,000 pesos. Y en el año 1 te va a llegar 18, en el año 2 te va a llegar 25, en el año 27, en el cuarto año 22 y en el quinto año 40. Entonces, financieramente yo aplico unas fórmulas para decir, listo, ¿me sirve? No me sirve. Entonces ahí es donde aplico las fórmulas de valor presente neto y valor presente neto para saber si yo con estos valores que llevo aquí al año 1 voy a recuperar la inversión. Pero más que todo, flujo de efectivo, ¿qué me está diciendo? Vamos a buscar un ejemplo aquí diferente. Acá hay internet que ese no está como... Para que ustedes lo vean. Vamos a ver esto. No, este me gustó mucho. Vamos a ver. Está en preciso. Bien. Profesor, Sí.
Profesor, disculpe, a mí se me había pasado comentarle que Caterine Pitia, ella presenta excusa, ¿o yo? Ok, listo, ahora mira. Ok. Entonces, miren aquí, en este estado de flujos efectivos, en Wikipedia. Inicialmente, ¿qué me presenta? Aquí me presenta las compras, es decir, las salidas que yo tengo y las llegadas de efectivo. Entonces me llegan llegadas de efectivo. Cada vez que me llega efectivo es cada vez que me llega a mí la plata. No quiere decir que cada vez que vendo, sino que cada vez que me llega la plata. Es decir, cada vez que me vendo yo en efectivo y cada vez que cobro. Entonces me llega a mí yo tengo unos saldos iniciales de efectivo, me llega una plata en efectivo y unas salidas. Estas salidas que están aquí se presentan acá y me da que unos flujos de caja, unos flujos de efectivo que me dice, en el mes de julio me está quedando un efectivo de 57,600. En el mes de agosto, en el mes de septiembre, 125,200. Entonces, flujo de efectivo, palabras más, palabras menos, ¿qué me está presentando? Me está presentando las llegadas las llegadas de efectivo y las salidas de efectivo. Una pregunta que les puedo hacer yo a ustedes en el examen. En el flujo de efectivo, ¿cuándo se determina que es una llegada de efectivo o una entrada de efectivo? Por ejemplo, este 189,600, ¿qué pudo haber sido? Hay dos formas que me llegue efectivo a mí. Hay varias formas que me llegue efectivo. ¿Cuál puede ser? Entonces ya lo dijimos, acuérdense. A mí me llega efectivo en el flujo efectivo, no es cuando vendo, sino es cuando vendo en efectivo, porque si vendo a crédito, no me está llegando efectivo, sino que me está llegando una venta, pero no me está llegando en efectivo. Entonces, son todas esas operaciones que son en efectivo, es decir, que yo vendo en efectivo, que cobré, cuando yo cobro y me pagan a mí, eso viene siendo una llegada de efectivo. Entonces, más que todo, siempre es cuando vendo yo en efectivo y cuando yo cobro. Solamente prácticamente eso. Y que me llegó de pronto una platica de un ingreso, de una inversión o que todo lo que tiene que ver con efectivo. Y cuando hay una salida, facilito cuando yo pago en efectivo también, porque puede pasar algo, que ustedes compraron una mercancía compraron una mercancía, pero no la pagaron enseguida. Si yo no la pago enseguida, no viene siendo una salida en efectivo, sino cuando yo la voy a pagar. Yo la pude comprar en julio, pero yo la pago en el sexto mes. Entonces, este es el estado flujo de efectivo. Entonces, hasta aquí llega la teoría, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio que tenía aquí. Miren este ejercicio, quiero que ustedes lo analicen y lo vamos a hacer para terminar. Acuérdense del estado de resultados. Entonces ahí, ¿quién me dice? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Me van a determinar si hay utilidad o hay pérdida en ese ejercicio. Y les voy a presentar nuevamente aquí el mallete. Voy a presentar aquí. Yo. Se los voy a mandar aquí al grupo para que lo vean. Ahí está el ejercicio.
Entonces yo quiero que ustedes me vayan haciendo el estado de resultados. Yo les voy a ayudar. Primero que tienen que hacer, sacar los ingresos. Después sacan los costos y después los gastos. Y ahí me da la utilidad. Y después, después digamos que los impuestos son el 10%. Me dicen cuánto es la utilidad. Allá se los mandé al grupo de WhatsApp. Vamos a hacer lo que les voy a preguntar. Se me fueron, toditos se me quedaron calladitos. Bueno, vamos a ir haciendo. Yo les ayudo. Ustedes me van diciendo. ¿Qué va primero? Primero tenemos que hacer esto. Estado de resultados. ¿Dicen el nombre de la empresa? El ejercicio. Señores. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Ralencar S.A. Sí, creo que es así. PCB. No sé qué se llama. Ok, no importa. De 1 de enero, ¿a qué año? A diciembre 31 de... Vamos, X año. No, usted dice que es de julio a diciembre de 2003. Ok. De 1 de julio. Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, Los ingresos, profe. Los ingresos, muy bien. ¿Qué dice que hay ingresos ahí? Sí, hay 3.725.000. No, pero entonces hay que poner ventas. Ingresos por venta. ¿Qué dice que es el ejercicio de la venta? Ah, no, No solamente dice- dice venta. ¿Venta de cuánto? 3.725.000. Muy bien. Entonces, después de las ventas, ¿qué viene? Venta, que viene siendo los ingresos. Después viene menos devoluciones en venta. Ahí tiene devoluciones. Sí, señor. Devoluciones y descuentos. Entonces tengo que meter devoluciones y descuentos. Devoluciones son 725.000. Menos devoluciones. ¿Cuánto es? 725.000. Y también tengo que decir menos que no estaba en el ejercicio, pero los descuentos también. Es de 15.000 pesos. Entonces vamos a hacer enseguida aquí. Este menos este menos este. ¿Qué me da? Este viene siendo ¿qué? Si vemos aquí el ejercicio, ya tenemos el total de ingresos. Este viene siendo el total de ingresos. Dense cuenta que aquí, perdón, los ingresos operacionales. Total ingresos. Listo. ¿Qué más información me da ahí el ejercicio? Que de pronto, ahora que tengo que callar. Miren aquí, ¿qué tengo que callar? Los costos de ventas, las compras. Exacto. Exacto. Como no tengo más ingresos, entonces yo continúo los costos de ventas. Costos de ventas. ¿A qué es igual el costo de venta? Ahí van las compras, sería 1.000.000. Entonces, inventario inicial. Inventario inicial es de 600. Inventario inicial. ¿De cuánto es los demás? 600.000. ¿Cuánto? 600.000.
¿Qué más viene? Los demás ayuden, colaboren. Miren aquí, tienen el machete. Costo de ventas. Aquí está. Inventario inicial. Después, ¿qué viene? Compras. Menos inventario final. Entonces, más compras. ¿Cuánto son las compras? 1.700.000. Menos inventario final. Miren. 300.000. ¿Me da qué? Eso es el costo de ventas. Entonces, inventario inicial más compras menos el inventario final. Me da 2 millones. ¿Qué continúa aquí? Ya tenemos los total ingresos netos y total costo de ventas. ¿Qué calculo ahora? Los gastos. Pero antes de los gastos tengo que hallar ¿qué? La utilidad bruta en venta. Ok. Utilidad bruta en ventas. Y aquí es igual. La utilidad bruta en ventas es igual a los ingresos menos los costos. Entonces ahí tengo 985.000. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que llevamos aquí? Se quedan callados, me preocupa. Entonces ahora vienen los gastos. Los gastos del ejercicio me los dan, ¿no? ¿Qué gastos tenemos ahí? Gasto de venta, gasto de administración y gastos financieros. Gastos. Gasto de ventas. Gastos. Gastos financieros. ¿Cuánto es cada uno? Gastos de venta, 110.000. Gastos administrativos, 93.000. Y gastos financieros, 15.000. Entonces, total gastos. ¿Cuánto me da eso? La suma de eso. Pues la suma me da 218.000. Entonces, mire, voy por aquí. Total gastos. Total gastos. Acá los de administración, ventas y operacionales. Total gastos aquí. Entonces, después de eso, hay la utilidad antes de impuestos. Entonces, utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos viene siendo la diferencia de la utilidad bruta menos qué, menos el total de los gastos. Entonces la utilidad antes de impuestos va hasta ahí. ¿Qué me falta ahí ya des en cuenta que del ejercicio tomé toda la información? Ventas, devoluciones en ventas, compras, devoluciones en compras. Aquí faltó uno, devoluciones en compra, ¿no? Sí, profe. Y eso faltó. Ok, entonces en compra nos faltó esto. Tenemos que insertar aquí menos devoluciones en compra. ¿Cuánto fue? 325.000. Entonces, este menos devoluciones en compra ya me da ese valor. ¿Qué dice aquí? El costo de venta, inventario inicial, más las compras, menos las devoluciones en compra, menos el inventario final me da. O sea, ¿qué dice aquí? Solamente el valor del costo de venta me modificó y me cambié la utilidad en venta.
Entonces la utilidad antes de impuestos es 1.092.000. Listo. La pregunta es determinar la utilidad antes de impuestos. Y me faltó meter, bueno, los gastos financieros ya los metí. Entonces la utilidad antes de impuestos, ¿cuánto me dio? 1.092.000. Entonces, ese viene siendo el ejercicio. Dense cuenta que ahí hicimos el estado de resultados. Yo les voy a dejar estos dos más que van a ser parecidos para que ustedes practiquen. Pero más que todo es aprenderse la lógica. Si yo les pongo este ejercicio, ustedes lo importante es que utilicen todos los datos. ¿Entienden? Porque es como yo les di el ejercicio y dense cuenta que cuando lo hicimos nos faltó meter un dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me va a dar la solución. Entonces, yo sé que yo tengo que empezar con los ingresos. Yo empiezo con los ingresos aquí. Después sigo con los costos de ventas. Después de la diferencia de los ingresos y los costos de venta me va a dar algo que se llama utilidad. Después continúo con lo que son todos los gastos. Y ya me va a dar algo que es la utilidad antes de impuestos, que viene siendo utilidad bruta en venta menos gastos. Y me da la utilidad antes de impuestos. Pero si yo les hago una pregunta en el examen, esta utilidad, digamos que el impuesto es el 10%. Yo calculé, no, vamos a poner el impuesto de lo que es, 31%. ¿Qué dijo, profe? Perdón, no lo escuché. Aquí. ¿Se acuerdan que después de esto yo calculo el impuesto? Aquí ya les dije que el impuesto viene siendo el 31%. Entonces me da a mí la utilidad del ejercicio. Me va a dar la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Pregunta tipo examen. Esta utilidad antes de impuestos que tenemos ahí, este valor, ¿dónde lo ubico yo en el balance general? En el activo, el pasivo. Este valor de la utilidad del ejercicio. ¿Quién se acuerda? En el activo, no, perdón, en el patrimonio, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Se les olvidó. En el patrimonio, ¿no? Patrimonio, pro. Muy bien, en el patrimonio. Esa pregunta va a salir. Más o menos así de pronto no está igualita, pero sí va a salir. Que es la utilidad, ¿se acuerdan que el patrimonio? Porque miren, acuérdense aquí, vean. Resultado del ejercicio. ¿Dónde va? Aquí se llama capital social con el patrimonio. Y aquí cuando vimos capital social, utilidades, miren, las utilidades van aquí. Siempre las utilidades van en el patrimonio. Entonces, este señor va aquí, en el patrimonio. Entonces, ¿alguna pregunta del estado de resultados? Bueno, perfecto. Falta repasar. Sí, eso es más de... Porque a veces, yo entiendo, a veces cuando yo también empecé a estudiar esto, uno se embolataba, a veces le queda algo por afuera, ¿dónde meto esto? Pero más que todo es aplicar la lógica. Que primero van los ingresos, después tengo que saber cuáles son los costos, cómo calculo los costos, después los gastos, y ya me dan las utilidades de impuestos, después aplico lo que es el impuesto y listo, utilidad del ejercicio. Es como cuando ustedes dicen, listo, ustedes tienen este negocio aquí, entonces ustedes calculen la utilidad, lo que me llevó las ventas menos lo que me gasté en costos y gastos, prácticamente eso. Entonces, muchachos, ahí finalizamos y como les decía, yo les voy a dejar un taller y la idea es que y un material adicional ya complementario a un temita que es como indicadores para que se le lean. También debo ver si le hago una pregunta de esos ahí en el taller.
pero algo muy sencillo para que ya tengan nociones, porque ya después de esta materia van a ver lo que son los costos, contabilidad de costos o costos en salud, y ya para que ya estén como ubicados. Pero aquí lo importante es, nuevamente para terminar y culminar, es que ustedes sepan lo que son esos estados. Yo les voy a mandar unos ejemplos de todos los estados que vimos hoy y ustedes sepan y analicen para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Más que todo, ¿sabes? La tengan clara y díganme, este me sirve para saber cuánto tengo de efectivo, este me sirve para saber cuánto tengo de liquidez, este me sirve para saber cuánto tengo, este me sirve para saber las deudas, este me sirve para saber la utilidad, este me sirve para saber los costos y gastos. O sea, más que todo es que ustedes, ese es el objetivo de esta materia, que ustedes tengan la capacidad de interpretar los estados financieros de las empresas. Listo, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, yo les voy a mandar la grabación, lo más probable que hoy o más tarde se las mande para que también los compañeros que no se pudieron conectar tengan la opción de verse la clase. Entonces, quedamos así. Les Profesor, tengo pendiente ponerle el taller, ¿sí? Las diapositivas que estaba mostrando, ¿me los puede hacer favor de compartir? Ya están ahí en la plataforma. Ok, gracias. Listo. De tomara yo se las comparto acá. Profe, no se le olvide lo que le dije de la compañerita que está enferma, Caterina Spitia, para que por favor no le coloque una falla. Spitia, no la veo. Ah, ya la vi. Spitia. Profe, y Mafer de la OSA tampoco. Caterina Spitia se encuentra... Pero no se llama Caterina, Spitia Zapata María, dice aquí. Sí, Cate Spitia. No la veo. Debe ser esa que usted tiene ahí, bro. Sí, de seguro, porque qué raro. Pero alguien me contestó cuando salió ella. ¿Quién es Spitia Zapata María? Debe ser ella entonces. Seguramente. Profe, y a mí no me colocó falla. Apellido. Sánchez Pastrana Eliana. Sí. Listo. Profe, la que le estoy diciendo, Me la Mafer. quitó, me la quitó, profesor. Sí, ya se la quité. Qué pena, disculpe, ok. ¿Quién es Henao Plaza Dulce? La OSA. Bueno, ahora me escriben las personas que tengan inconvenientes ahí con las notas para ver qué podemos hacer antes de que... Profe, mi asistencia, profe. Apellido. López Macea. Listo. ¿Qué más? López Macea. Ya la cambié. Listo. Bueno, quedamos así entonces, muchachos. Muchísimas gracias. Aquí terminamos. Entonces tengo pendiente